reading from the book of Genesis. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días el Señor dijo a Abraham: Sal de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo. Abraham marchó como le había dicho el Señor, y con él marchó Lot. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham llevó consigo a Sarai y su mujer, a Lot su sobrino, todo lo que había adquirido y todos los esclavos que había ganado en Harán. Salieron en dirección de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. Abraham atravesó el país hasta la región de Siquén, hasta la encina de Moré. En aquel tiempo habitaban allí los cananeos. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra. Él construyó allí un altar en honor del Señor que se le había aparecido. Desde allí continuó hacia las montañas al este de Betel y plantó allí su tienda. Con Betel y poniente ahí, construyó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Abraham se trasladó por etapas al Negev. Verbum Domini. Blessed the people. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de discernir las reflexiones de nuestro corazón. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Jesus said, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: "Stop judging, no juzguen that you may not
be judged. y no los juzgarán, For as you judge, porque los van a juzgar como juzguen ustedes, you measure y la medida que usen, measured out. la usarán con ustedes. Why do you notice the split? ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? How can you say to your brother, ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo, the wooden beam? teniendo una viga en el suyo? You hypocrite. Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Verbum Domini. Nos tibi Christe. Throughout the Gospels, especially in the Gospel, A lo largo de los evangelios, especialmente el Evangelio según San Juan, Jesús está llamando a los fariseos guías ciegos. they Primero que nada, están juzgando equivocadamente al Señor. unfairly. Lo miran injustamente. No, they do this by criticizing. Lo hacen cuando lo critican, But they cuando lo analizan excesivamente, cuando lo culpan, pero no son capaces de ver quién es en realidad el Hijo de Dios, el Mesías. Así que Jesús, el día de hoy, nos advierte acerca de cómo how we perceive them and look at them. juzgamos a las personas, cómo los percibimos. Nos dice que tengamos cuidado el día de hoy. Y como vemos en la vida de Jesús, aprendemos cuán dañino puede ser esto. They mistreated him, misjudged him, and here he Lo maltrataron, lo juzgaron equivocamente. Y aquí tenemos al Hijo de Dios. but as always, Estaban ciegos y nosotros también a veces podemos ser ciegos. Pero si nos encontramos en ese estado, si juzgamos a los demás injustamente, cruelmente, el Señor está aquí para ayudarnos. Jesus, as we see in the Jesús, como vemos en la vida de Jesús, very beginning of desde el principio mismo de su ministerio y hasta el mismo final, es juzgado, es condenado, fault they could find in him, constantemente buscan de qué culparlo. him of their wrong, just his presence alone. Primero que nada, porque Él está Receives his not mostrándoles Pharisees, sus pecados. scribes, and Y priests in the temple, even his own family. Jesús no solamente recibe ese tratamiento de parte de los fariseos o la gente del gobierno o los del templo, sino de su propia familia, de su propio pueblo. Who are you? Recordemos la gente de su propio pueblo que le dice, ¿quién es este? ¿Quién eres tú? Están emitiendo un juicio equivocado. But yet, Sin embargo, vemos we see all love. de Jesús And que Él solo muestra amor. his life here, Y a lo largo de toda su vida, en especial en su vida pública más visible, de la cual leemos en los Evangelios, el Señor no condena. Él mismo lo dijo, el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino vino a salvarlo. Así que Él ve al mundo, Él ve que la gente del mundo, todos nosotros, su creación, nos ve a todos con amor, and mercy. con compasión y misericordia. Sees the good in us, Él ve lo bueno en nosotros, that we are made in his image. ve que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Ha venido dispuesto a recibirnos en sus brazos, a mostrarnos amor.
There's no a acercarnos más a Él. and De esto se trata la misericordia. No hay condena, y lo podemos ver a lo largo de los diferentes relatos de la vida de Jesús, la forma en que Él interactuaba con las personas. En pocos capítulos veremos cómo Él habla con Leví, que se convierte en Mateo. Era recaudador de impuestos, era publicano. Por supuesto, todos juzgaban a los publicanos, pero Jesús está más allá de eso. Él mira directamente al corazón de la persona. Él es todo compasión. Es capaz de ver el bien en la persona. No cae en lo mismo que los demás. Cuando hablaban de Leví o Mateo, él mira más allá de eso. Él mira con amor. Él sabe por qué. Él lo juzga correctamente y justamente. Y un poquito más adelante vemos a una mujer que está a punto de ser lapidada. Jesús dice, aquel que carezca de pecado, que tire la primera piedra. Entonces ellos dejan caer las piedras, porque era una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Él no ve el pecado, él no ve el crimen que la mujer había cometido. Él la mira con justicia y con amor, con misericordia. Nuevamente, él ve aquello en lo que ella es capaz de convertirse, ve lo bueno en ella. Jesús, nuestro Señor Dios, es tan humilde, tan bondadoso, que San Pablo dice que aquel que no conoció pecado se convirtió en pecado. ¿Qué significa esto? ¿Que él literalmente se convirtió en pecado? No. Significa que él vino, que adquirió carne, se hizo hombre, plenamente Dios y plenamente hombre. Pero Jesús es hombre, él conoce la experiencia del pecado, ha sido víctima de este, ha tenido tentaciones. Así que él nos entiende. Hebreos nos dice que Jesús vivió todo lo que nosotros vivimos excepto el pecado. Así que el día de hoy específicamente nos está diciendo, no juzguen, o ustedes serán juzgados. La medida que usen la usarán con ustedes. Hay una famosa frase que es un ejemplo. Él nos dice, antes de fijarse en la mota que tiene tu hermano en el ojo, fíjate en la viga que llevas en el tuyo. Y es el enfoque que deberíamos usar con las personas. Él no nos está diciendo que no juzguemos exactamente, sino que lo hagamos con compasión, que discernamos con justicia, con igualdad. Pero ¿qué pasa con nosotros? Bueno, la emoción, la sensación, a veces nos alteramos, nos enfrascamos en la ira, el resentimiento. Otras veces simplemente queremos ganar y estar en lo cierto. Disfrutamos de ello. Nos gusta ponernos por encima de los demás. Los demás los consideramos pequeños. O nos enfrascamos en las sensaciones de las cosas y nos gusta pensar de nosotros como si estuviésemos en otro lugar y solo favorecemos que nos hacen sentir bien o lucir bien o sonar bien. Y a los demás los hacemos de lado. Y finalmente, juzgamos equívocamente a esas personas. Ustedes ven, Jesús, como decía, Él nos conoce. Y para ayudarnos con lo que nos dice aquí, específicamente cuando nos dice que no juzguemos tanto, lo que tenemos que hacer es, al igual que Jesús, que es hombre, plenamente Dios y plenamente hombre, al hacer esto, Él Él es la víctima. Él sabe cómo es ser juzgado. Y sin embargo, Él juzga correctamente, como hemos dicho. Y ese es el ejemplo que seguimos.
compassion, Tenemos que recordar la palabra compasión siempre y misericordia and live it out as Jesus did. y vivirlo como Jesús So, lo hizo. we don't know someone's experience. Nosotros no conocemos cuál es la experiencia de alguien, a pesar que podemos pensar que los entendemos perfectamente. That's like putting the period. No podemos hacer eso. I got them all figured out. Es como poner el punto final en la vida de alguien. Los conozco plenamente. No, And you may even be no los conocen como son realmente. Es posible que estén the life. God correctos sobre algunas cosas, pero ese no es el final de la historia. Dios continúa escribiendo. Así que no es justo que digamos, yo entiendo perfectamente a esta persona y colocarlo eh, en un casillero y decir, ya, los entendí completamente. Ahora sigo a la siguiente persona, juzgando equivocadamente. No, go in their shoes. pónganse en su lugar. Why they are the way they are. See that Averigüen por qué son la forma en que son. Miren su dolor. Porque muchas veces, si nosotros nos ponemos en el lugar de otra persona, si tuviésemos su experiencia, probablemente nosotros haríamos lo mismo que ellos han hecho, y quizás incluso peor. that's what we need to consider there. Por eso tenemos que considerar eso. And sometimes when we're Y a veces cuando estamos juzgando equivocamente a alguien, start, nos vemos there he is. As Jesus is y saying, decimos, take this como dice Jesús aquí el día de hoy, sácate la mota del ojo primero. No saca la mota del ojo de ellos, saca la viga de tu ojo primero. Cuando vemos a otros, a veces empezamos a ser muy críticos de ellos. No nos gusta lo que vemos. Y la razón es porque nosotros podemos estar viéndonos a nosotros mismos en ellos. we don't like that. Y no nos gusta eso. So, but Jesus, again, Pero Jesús, nuevamente, Él nos quita la venda de los ojos. Y el Señor nos da todo lo que necesitamos para que nosotros podamos ser como Él, para que podamos juzgar como Él, para que podamos tener compasión como Él. Por eso Él derrama su gracia. Y Él es muy misericordioso. we don't want to be blinded anymore. He's going No queremos ser ciegos ya más. Él va a quitar la venda de nuestros ojos. Él viene con luz y amor all of us. y la hace descender sobre todos nosotros para que podamos ser como Él. Y esto es a través de su gracia. He didn't be willing to. Tenemos que aceptarlo. Soften the Está heart. dispuesto a aceptarlo. Let Jesus come. Suavizar nuestros corazones. Permitir que Jesús venga y entre. Porque Él nos mira con compasión. Yeah, Él I'm worthy. Well, he's making you worthy. puede que no lo See how he merezcamos, pero Él hace que lo merezcamos. willing to Puede que pensamos que no somos dignos, pero Él nos hace dignos. do again. Debemos estar dispuestos a recibirlo para que renueve todo en nosotros. Y una vez que empezamos a hacer eso, podemos transmitírselo a los demás. Tenemos que echar abajo los muros y dejar que Él entre. Blind to how others are. No podemos ser tan ciegos. But St. Paul says that the grace we receive, it makes San Pablo dice, la gracia que recibimos nos convierte en otros Cristos. Y al volvernos otros Cristos, San Pablo dice que pensamos como Jesucristo. Christ, and then we can be truly Y like si pensamos como Jesucristo, realmente podemos ser como Él. Miremos la vida de los santos, la forma en que amaban a las personas, la compasión que mostraban, la misericordia que tenían. we're called to be saints too. Estamos llamados a ser santos nosotros también, pero como santos ellos mismos sabían que eran amados. Themselves for who they are, Ellos se veían a sí mismos tal y como eran, como pecadores que eran, pero al mismo tiempo they received God's love. They knew they were. recibían el amor de Dios, sabían que eran amados, conocían su compasión. And that's what he does for all. Each Y eso es lo que Él hace por todos, por cada uno de nosotros. sisters, if we Así pues, hermanos, si estamos teniendo dificultad, so critical, juzgando, siendo demasiado críticos, encomiéndenselo al Señor el día de hoy. Pídanle que haga descender su misericordia, su compasión, para que realmente puedan ver, primero que nada, ver cómo les ama, compassion, cómo los ve con compasión y cómo está dispuesto a sanarlos. can do the same to others. Nosotros podemos de esa forma hacer lo mismo con nuestros prójimos. Que Dios los bendiga a todos.